Malcolm Jamal Warner pronunciaba cada palabra en la entrevista como si cada sonido contuviera una historia profunda que solo él conocía. Su mirada directa y penetrante parecía atravesar la lente de la cámara para alcanzar el corazón de quien escuchaba. Nadie podía imaginar que detrás de aquella frase, aparentemente sencilla, se escondía un presagio difuso pero certero de un final que se acercaba. Sabía con claridad, gracias a una sensibilidad difícil de explicar, que el tiempo que le quedaba ya no era mucho. En otro instante, Phylicia Rashad, a los 77 años, apareció de forma inesperada. Su voz temblaba levemente, no por miedo, sino por los recuerdos pesados que cargaba en el alma. Cada palabra que pronunciaba era como una fina hoja de cuchillo que no dolía de inmediato, pero que poco a poco abría surcos en la memoria. Recordaba a su compañero de escena, también su hermano entrañable, el joven que había interpretado a Theo Huxtable en aquellos años, quien había luchado en silencio contra una rara enfermedad neurológica. Afuera, los rumores y la presión eran como sombras que nunca dejaban de acechar. Su última llamada apenas duró unos pocos minutos, pero quedó grabada como un largo silencio en la mente. Fue el punto final triste de una historia que no alcanzó a terminarse. Las señales extrañas, los conflictos ocultos y la partida dejaron incontables vacíos sin respuesta. ¿Estás realmente preparado para escuchar toda la verdad escondida detrás de aquella sonrisa tan familiar? Quédate hasta el final del vídeo y no olvides pulsar me gusta y suscribirte para no perderte las próximas revelaciones. El vínculo entre Phylicia Rashad y Malcolm Jamal Warner es algo insustituible. Si alguna vez viste The Cosby Show en los años 80, seguro que la imagen de Claire Huxtable, con su mirada dulce pero firme, cada vez que su hijo Theo cometía un error, quedó grabada en tu memoria. En pantalla eran momentos cálidos de familia, donde una madre inteligente y amorosa guiaba a su hijo paso a paso a través de la juventud, pero lo que el público jamás imaginó fue que aquel afecto traspasó el guión, convirtiéndose en un lazo real, más profundo, más duradero y más sincero que cualquier historia escrita. A los 77 años, cuando Phylicia Rashad compartió por primera vez de manera pública los últimos días de Malcolm Jamal Warner, los admiradores comprendieron que habían sido testigos de un afecto sagrado, como un vínculo materno-filial que se extendió durante más de 4 décadas. Fue precisamente ese amor el que dio a cada palabra de ella un peso conmovedor. Ese lazo comenzó en 1984, cuando el joven Malcolm Jamal, con apenas 14 años, fue elegido para interpretar a Theo Huxtable, el hijo travieso pero bondadoso de la familia Huxtable. En aquel momento, Phylicia Rashad ya era una actriz de teatro y televisión con amplia experiencia. El instante en que se encontraron en la primera lectura del guión, el aire pareció detenerse, como si todo hubiera estado predestinado. Malcolm Jamal contaría después que aquel día no se sintió como una prueba de casting, sino como una conversación con una madre que ya conocía de siempre. Phylicia admitió que tras apenas unas líneas de diálogo, supo que aquel chico sería su hijo no solo en la ficción, sino también en la vida real. A lo largo de 8 temporadas, The Cosby Show fue más que un trabajo, fue el lugar donde ambos crecieron juntos. El público pudo ver cómo Malcolm Jamal pasaba de ser un adolescente aún torpe ante la cámara a convertirse paso a paso en un joven de 1,80 m seguro de sí mismo y sereno. En cada etapa, Phylicia no fue únicamente una compañera de reparto, sino la persona que moldeó su madurez. Le enseñó a mantenerse firme ante la presión mediática, a conservar la claridad en la mirada, incluso cuando el cansancio del rodaje era intenso, y sobre todo, a escapar del torbellino de tentaciones de Hollywood. En una entrevista en 2018, Malcolm Jamal reveló que Phylicia le había salvado de tomar decisiones equivocadas cuando apenas superaba la veintena. Quizás esa fuera la razón de que su vínculo tras más de 40 años siguiera tan fuerte como al principio. Cuando la fama llegó demasiado deprisa, Malcolm Jamal Warner comenzó a aceptar papeles que no eran realmente adecuados solo para mantenerse bajo los focos. Una noche Phylicia Rashad lo llamó. Su voz era grave, cálida y llena de la firmeza de quien ha vivido mucho.
No necesitas estar en todas partes para que te recuerden. Lo importante es que estés en el lugar correcto. Aquella frase fue como un suave golpe en su mente, pero dejó una resonancia duradera. Malcolm Jamal confesó que esa frase cambió por completo la orientación de su carrera. Desde entonces, dejó de correr tras cada oportunidad solo por la visibilidad y empezó a escoger con cuidado, evitando el camino corto y apagado por el que habían transitado tantos niños prodigio. Para él, Felicia no fue solo una mentora profesional, sino también un pilar emocional firme. A finales de los años 90, cuando falleció el padre biológico de Malcolm Jamal, ella fue la primera en acudir a su lado. No con palabras grandilocuentes de consuelo, sino con comidas caseras sencillas y largas horas de silencio compartido, respetando el suyo. En una carta manuscrita que le envió por su 40º cumpleaños, le escribió: «Tú no eres solo el niño que estuvo frente a la cámara conmigo. Ambos son la prueba viva de que el amor y el respeto pueden construir una familia más allá de la sangre». Precisamente por eso se ganaron el apelativo de la familia Huxtable de la vida real entre colegas. Cuando The Cosby Show terminó en 1992, la mayoría del elenco tomó caminos distintos, pero Malcolm Jamal y Felicia siguieron en contacto casi cada semana. Incluso cuando él estaba ocupado con la música o con nuevos papeles, ella le enviaba libros acompañados de una nota: «Léelo cuando necesites reencontrar el equilibrio». Malcolm Jamal contaba que tenía un cajón reservado para guardar esos regalos. Cada vez que estaba agotado al abrirlo, recordaba sus años adolescentes en el plató. Aquella memoria se convertía en fuente de fuerza. Al cumplir 50 años, la relación había alcanzado una naturalidad tal que ya no necesitaban expresarla. Podían pasar meses sin verse, pero al hablar era como si el tiempo no hubiera transcurrido. Felicia seguía llamándolo hijo y él seguía llamándola madre. Por eso, cuando se difundió la noticia de que Malcolm Jamal había fallecido a los 54 años, aquel notmaiceo de Felicia no fue solo la despedida de una colega, sino el desgarrador llanto de una madre que pierde a su hijo. Lo que conmovió aún más a muchos fue que en los últimos meses de su vida, a pesar de estar ocupada, ella seguía percibiendo el cambio. Las llamadas se hicieron más escasas, su voz sonaba más cansada, y entre ellos apareció una distancia invisible. Recordaba una vez en que preguntó: «¿Estás bien, hijo?», y solo recibió como respuesta: «Estoy bien, mamá». El instinto de madre le decía que las cosas no eran exactamente así, pero respetó la intimidad de él. Ahora esa es una de las cosas que más lamenta. 2 semanas antes de morir, Malcolm Jamal la llamó y le dijo que solo quería escuchar la voz de su madre. Hablaron durante más de 1 hora recordando viejos momentos y riendo a carcajadas al evocar anécdotas del rodaje de The Cosby Show. Al colgar, ella no sabía que sería la última vez. Ahora, al recordarlo, aún escucha aquella risa mezclada con un tono débil, como una despedida que entonces pasó por alto. La cercanía entre ellos también se debía a la convicción compartida de que el arte podía elevar a la comunidad. Malcolm Jamal solía colaborar con Felicia en proyectos teatrales y en programas de educación artística para adolescentes. En cada trabajo, ella siempre le dejaba la iniciativa, aunque no dudaba en corregir el rumbo cuando era necesario. «Una buena madre no siempre está de acuerdo con su hijo», solía decir, «pero siempre estará ahí cuando él necesite volver». Por eso, cuando Phylicia Rashad finalmente habló sobre los últimos días de Malcolm Jamal Warner, sus palabras atrajeron de inmediato la atención. No se trataba de conjeturas externas, sino del testimonio de alguien que lo había acompañado desde la adolescencia hasta la madurez. Y el hecho de que no fueran solo compañeros de escena, sino también una auténtica familia en espíritu hizo que la historia resultara tan dolorosa como inolvidable. Quienes alguna vez vieron a Claire Huxtable y a Theo en pantalla, ahora comprendían que detrás de aquellas escenas había un lazo verdadero, resistente e insustituible, que moldeó la forma en que ambos vivieron, amaron y al final afrontaron la pérdida. Para Malcolm Jamal Warner, los últimos meses de vida fueron como un mosaico, formado por piezas pequeñas aparentemente inconexas,
pero que al unirse revelaban una clara sensación de inquietud. Eran cambios silenciosos en su estilo de vida, frases con matices de premonición y gestos que parecían preparativos para lo inevitable. Sus amigos, que lo habían conocido como un hombre lleno de energía, siempre alegre y dispuesto a aparecer en público, vieron cómo en el último tiempo se fue replegando. Las reuniones sociales se hicieron raras, las giras musicales se cancelaban o posponían sin motivo claro. Sus redes sociales, antes repletas de imágenes y actualizaciones, se redujeron a mensajes breves con un dejo de melancolía. Quienes lo vieron en encuentros privados decían que estaba más delgado, con la mirada más profunda y distante. Su sonrisa habitual ahora era forzada, carente de la comodidad de siempre. En una reunión del elenco de The Cosby Show, Phylicia Rashad también notó aquel cambio, una transformación sobre la que hoy desearía haber preguntado con más insistencia. Ella recuerda la sonrisa fugaz de Malcolm Jamal Warner antes de sumirse rápidamente en el silencio, dejándole la sensación de no haber comprendido que se trataba de una despedida. Lo que más estremece ahora son aquellos mensajes que, al releerlos, suenan como profecías personales. En las últimas semanas de vida, Malcolm Jamal Warner escribió en Instagram: «La vida es un delicado equilibrio entre aferrarse y soltar. Nos preparamos para la muerte viviendo plenamente». En ese momento fue tomado como una filosofía de vida, pero tras su fallecimiento, esas palabras se convirtieron en un eco inquietante, como una despedida encriptada para quienes pudieran descifrarla. Amigos cercanos también recibieron mensajes privados en el mismo tono enigmático. Uno contó que él había escrito: «Ojalá tuviera más tiempo para decir adiós». Otro recordaba la frase: «Quizás así sea mejor». En ese instante nadie comprendió del todo su significado, pero todos coincidieron en que eran como un cierre, como si se estuviera preparando para partir. También realizó en silencio cosas que suelen hacer quienes se enfrentan a un futuro incierto. Actualizó su testamento, habló sobre la custodia de sus hijos y planeó una ceremonia conmemorativa sencilla. Era algo muy distinto de la imagen de un hombre despreocupado, poco dado a detenerse en esos asuntos. Una fuente cercana contó que quería dejarlo todo en orden, como si estuviera organizando su vida por última vez. En los últimos días, Malcolm Jamal Warner pasó más tiempo en un lugar especial, Watt Creek, cerca de su casa. Era el sitio ligado a su infancia donde encontraba paz. Los vecinos solían verlo caminar por la orilla del río, a veces hablando por teléfono, a veces simplemente de pie contemplando el agua. Su amor por el agua ya se había reflejado en citas sobre ríos y mareas, pero cobraron un tono más sombrío cuando la causa de su muerte se confirmó como ahogamiento. Su retirada silenciosa, los mensajes enigmáticos, la preparación discreta y aquellos momentos de contemplación junto al agua contaban una historia que nadie supo ver a tiempo. Era la historia de un hombre que sabía que un capítulo de su vida estaba por cerrarse, pero eligió soportarlo en silencio, dejando pistas dispersas para que otros las reunieran después. Cuando la imagen se fue completando, amigos y admiradores quedaron sobrecogidos, y las revelaciones posteriores de Phylicia Rashad hicieron que el dolor fuera aún más profundo. Hay palabras que, al ser pronunciadas, cambian para siempre la manera en que vemos a una persona. Para Phylicia Rashad, a los 77 años, ese momento llegó en una entrevista que parecía común, pero que dejó a los admiradores de Malcolm Jamal Warner enmudecidos. Su voz era pausada, profunda, cargada de tristeza, bajo la mirada firme de quien estaba a punto de abrir una puerta cerrada durante años. Comenzó recordando las últimas conversaciones. Sin vacilar, Phylicia Rashad dijo con claridad: «Malcolm sabía que su tiempo se estaba acabando». El entrevistador se enderezó de inmediato. Lo que ella describió a continuación rasgó la niebla. En las últimas semanas de su vida, Malcolm Jamal Warner le confesó la sensación de que una sombra crecía en su interior, una metáfora de algo que devoraba tanto su cuerpo como su espíritu. Al principio ella pensó que solo era un estado de ánimo. Pero pronto apareció la verdad: estaba luchando contra una rara enfermedad neurológica diagnosticada apenas unos meses antes. Explicó que él nunca quiso ser compadecido. Quería ser recordado por su arte, por el amor y por la risa, no por las dificultades ocultas. Esa fue la razón por la que mantuvo en secreto su enfermedad, incluso frente a algunos miembros de la familia.
solo unos pocos amigos verdaderamente cercanos entre ellos. Phyllis y Rashad sabían que la enfermedad estaba poco a poco robándole la movilidad, nublando su memoria y afectando su espíritu. Pero la historia no terminaba ahí. Ella insinuó que además de la enfermedad, Malcolm Jamal Warner soportaba la presión de algo externo real y preocupante. No lo reveló con claridad, lo que alimentó aún más la especulación. Se trataba de un poder poderoso, de una amenaza personal o de una lucha silenciosa dentro de la industria del entretenimiento. Después, relató la última llamada telefónica solo 2 días antes de que él muriera. La voz de Malcolm Jamal Warner sonaba tranquila pero firme. Habló de los trabajos inconclusos, del deseo de ser recordado no solo por su personaje, sino también por la persona que realmente era. Y entonces llegó la frase que le heló la sangre. «Si este es el final, mamá, quiero que mi historia se cuente entera». En ese momento comprendió que él no hablaba solo de su carrera, se estaba preparando para partir. Phyllis Rashad recuerda la sensación de aferrarse con fuerza al teléfono mientras él expresaba su impotencia, sabiendo que nada podía cambiar. Quiso creer que él solo era pesimista, pero en el fondo comprendió que Malcolm Jamal Warner estaba diciendo adiós. Más tarde, cuando los recuerdos dispersos se fueron uniendo, las frases enigmáticas, las preparaciones silenciosas, la mirada distante, entendió que él había elegido marcharse en silencio, guardándolo todo para sí y confiando solo en ella como último gesto de confianza. También reveló un mensaje que él dejó. Quería que su historia se convirtiera en una fuente de inspiración para quienes luchaban en silencio. Él solía decir que la fuerza no siempre reside en la victoria. A veces la fuerza se manifiesta en seguir caminando incluso cuando nadie te observa. Fue precisamente ese mensaje lo que la impulsó a romper el silencio pese a las consecuencias que pudiera traer. Cuando la narración terminó, la sala quedó sumida en un silencio tan profundo que se podía escuchar cada latido. Phyllis Rashad no solo reveló un secreto, reconstruyó todo el cuadro de los últimos días de Malcolm Jamal Warner. Ahora ya no era la historia de una muerte repentina, sino la de una batalla silenciosa, encubierta por la enfermedad y las presiones invisibles. Su voz temblaba, pero se mantenía firme, guiando a los oyentes hacia la verdad, una verdad dolorosa y profunda, pero que dejaba incontables preguntas sin respuesta. Si las revelaciones de Phyllis Rashad dibujaban la imagen de un Malcolm Jamal Warner que resistía con valentía la enfermedad y la presión, lo que ocurrió en las últimas horas antes de su muerte se asemejaba más a un guión cargado de dramatismo, un lugar donde relaciones complejas, secretos de bastidores y años de tensiones acumuladas estallaban de repente. Todo comenzó con una reunión aparentemente inocua solo unas horas antes de que lo encontraran sin vida. No fue un acto público ni una rueda de prensa del elenco de The Cosby Show, sino un homenaje privado a un proyecto de concienciación sobre la salud mental que él llevaba discretamente. La lista de invitados estaba limitada a las personas de mayor confianza, aparentemente irreprochable. Pero dentro de la sala el ambiente se volvió pesado. Testigos contaron que Phyllis Rashad, habitualmente serena, apartó a Tempest Bledsoe, la actriz que interpretaba a Vanessa Huxtable. Su voz entonces sonó fría y tajante. «¿Crees que este secreto permanecerá enterrado para siempre?» Luego añadió como una advertencia. «Habrá un alto precio». Nadie supo con certeza a qué se refería, pero apenas unos minutos después, las palabras cruzadas se transformaron en una fuerte discusión. Circularon rumores de que la tensión entre Felicia y Tempest llevaba años latente, relacionada con el control creativo, con beneficios económicos e incluso con acuerdos poco claros en torno a Malcolm. Algunas fuentes aseguraron que Tempest intentó interferir en un proyecto personal de Malcolm, el documental Behind the Smile, en el que planeaba exponer los rincones oscuros de una serie de televisión tan querida por el público. Aquella noche todo alcanzó el punto crítico, cuando Malcolm, considerado siempre el pacificador de los conflictos, pronunció una frase que dejó helada la sala. «Nos hemos engañado a nosotros mismos durante décadas en este caos. Esto no es una familia, esto es una tapadera». Esas palabras rompieron la imagen perfecta que el elenco había sostenido durante tanto tiempo. Algunos invitados se marcharon en silencio, mientras el resto susurraba. Malcolm salió de la sala sin hacer ruido. Nadie supo a dónde fue.
Horas después lo encontraron inconsciente junto a su lago privado con un informe oficial que concluyó que la causa fue ahogamiento. El momento del suceso coincidía de forma extraña con las tensiones de antes, lo que levantó todo tipo de sospechas. La tensión aumentó aún más cuando surgieron informaciones de que Malcolm y Tempest habían mantenido disputas sobre licencias y regalías en los últimos meses. Documentos revelaron que Tempest figuraba como coadministradora con poderes limitados en algunas decisiones financieras de él, lo que generó dudas sobre la transparencia. Solo 2 días después de su fallecimiento, todo el disco duro, las cámaras y los materiales de postproducción relacionados con el documental Smile fueron robados en un allanamiento y no se llevaron ningún otro objeto de valor. Esto llevó a muchos a creer que alguien quería que la verdad sobre Malcolm quedara enterrada para siempre. Los presentes, aquel día lo recuerdan con claridad. Antes de marcharse, mostraba su habitual aire optimista, pero en su mirada ya se cernía la sombra. Un amigo íntimo relató que solo murmuró una frase cargada de misterio: otra vez. Esa frase hasta hoy sigue siendo una pieza imposible de descifrar. Lo que empezó como un homenaje destinado a dignificar la salud mental, terminó con el eco de un catalizador encendiendo la tormenta de sospechas no solo en torno a la causa de la muerte de Malcolm Jamal Warner, sino también levantando el velo sobre una red de relaciones enmarañadas donde los intereses personales, las ambiciones creativas y los secretos más hondos parecían haberse enterrado con él. Al poner esta historia en paralelo con el relato de Phylicia Rashad, el cuadro se volvía demasiado nítido como para seguir llamándolo casualidad. Se sentía como si el telón final de una tragedia largamente contenida al fin hubiera caído. La muerte, junto con los vacíos nebulosos en la investigación, pasó a ser el centro absoluto. La noticia de que Malcolm Jamal Warner fue hallado inconsciente cerca de su lago privado en California se propagó como un trueno en cielo despejado. El informe preliminar de la policía reducía todo a 2 palabras: accidente, un simple ahogamiento sin más. Pero para quienes sabían lo ocurrido solo unas horas antes, esa conclusión apresurada no era más que un velo delgadísimo sobre un océano de dudas. En lugar de cerrar la historia, avivó toda una cadena de preguntas nuevas, transformando su muerte en un expediente criminal más que en una tragedia personal. La primera anomalía estaba en el tiempo y en el lugar. Ese fin de semana Malcolm tenía previsto estar en Santa Bárbara, disfrutando de unos días de descanso con sus amigos más cercanos. Sin embargo, nadie entendió por qué apareció de repente en una casa junto al lago en Big Bear, a más de 160 kilómetros de allí. Ese cambio de planes no fue comunicado salvo en un mensaje apresurado a un colega ocupado. Dicho mensaje fue enviado menos de 12 horas antes de que lo encontraran. Cuando la policía llegó a la escena, no mostraba señales evidentes de forcejeo. Sin embargo, los vecinos aseguraron haber visto luces extrañas y escuchado ruidos poco comunes alrededor de la medianoche. Más sorprendente aún fue que la autopsia se completara en menos de 48 horas, inusualmente rápido, para un caso en el que la causa del fallecimiento aún no estaba clara. Y los resultados de toxicología que podrían haber aclarado si Malcolm estuvo bajo la influencia de alcohol o drogas jamás fueron publicados. Ese silencio, en vez de calmar al público, encendió todavía más la llama de la sospecha. Su familia reveló que apenas llevado el cuerpo a la morgue, alguien presionó para que se realizara la cremación de inmediato, una petición demasiado inusual, tratándose de una muerte súbita, sin causa determinada. Afortunadamente, su madre, Pamela Warner, se negó con firmeza, exigiendo que el cuerpo se conservara intacto para continuar la investigación. Pero el simple hecho de que alguien intentara clausurar tan pronto toda vía hacia la verdad ya bastaba para helar la sangre. Entonces todas las preguntas recayeron sobre la última persona que se comunicó con él. Los registros telefónicos mostraron que el último mensaje recibido por Malcolm provenía de Tempest Bledsoe justo en aquella noche fatídica. El contenido nunca se hizo público y desde entonces Tempest guardó un silencio absoluto. Canceló todas sus apariciones, incluso borró algunas cuentas en redes sociales. Para los admiradores, su desaparición de la vida pública
Era como una nube oscura extendiéndose sobre todo el caso. Pequeños detalles aparentemente insignificantes, pero de enorme peso, empezaron a emerger. Un guardia de seguridad del complejo confirmó que las cámaras de vigilancia de la zona del lago, casualmente, perdieron la señal justo en la franja horaria crucial. Un vecino afirmó haber visto un todoterreno negro abandonar el lugar pocos minutos antes de que llegara la policía, pero nunca se registró la matrícula. Y circularon rumores sobre un misterioso mensaje de voz que Malcolm habría dejado a un amigo íntimo en el que decía: «Si me pasa algo, que el mundo sepa que me han obligado a callar». Todas esas piezas componían un cuadro lleno de vacíos sospechosos, vacíos de tiempo de pruebas y de respuestas oficiales. Para muchos esto ya no era un accidente común. Era la historia de un hombre que había confesado a su madre espiritual que el tiempo se le agotaba y que luego desapareció en una cadena de coincidencias imposibles de creer. La muerte de Malcolm Jamal Warner no terminó cuando se archivó el caso. Siguió viva en la memoria y en la desconfianza de quienes quedaron atrás. Cada nuevo detalle revelado o cada verdad acallada hacía retumbar con más fuerza la pregunta: ¿qué fue lo que realmente pasó? Y al enlazar todas las señales, las tensiones acumuladas y las advertencias ignoradas, resultaba inevitable preguntarse: ¿fue el destino o un final meticulosamente diseñado? La reacción del público y el legado que dejó hicieron que todo esto fuera aún más singular. La partida de Malcolm Jamal Warner no solo cerró un capítulo en la vida de un artista talentoso, sino que encendió una ola de respuestas sin precedentes entre admiradores, colegas y hasta espectadores que solo lo conocían a través de la pantalla. La noticia se expandió como un incendio, acompañada de estupor, indignación y profundo dolor. En apenas unas horas, miles de mensajes de homenaje inundaron las redes sociales. Hashtags como Justicia para Malcolm o Recuerda Theo se colocaron rápidamente en la cima de las tendencias globales, junto con imágenes, citas y fragmentos de The Cosby Show, donde la imagen de aquel joven inteligente, divertido y cálido quedó grabada en la memoria de millones. Sus compañeros de reparto, colegas musicales y directores le dedicaron palabras de tributo llenas de emoción. Recordaban a Malcolm no solo como un artista versátil, sino como un hombre noble, siempre dispuesto a apoyar a la siguiente generación. Un director con el que trabajó escribió: «Algunos abandonan el plató y dejan el trabajo atrás, pero Malcolm siempre dejaba allí también su corazón». Tras revelar las verdades dolorosas sobre los últimos días de Malcolm, Phylicia Rashad no optó por volver al silencio. Transformó el duelo en acción lanzando Inside Voice Project, una iniciativa para concienciar sobre la salud mental, especialmente entre los hombres negros en la industria del entretenimiento. Malcolm luchó en silencio. Dijo: «Yo no quiero que nadie más tenga que pasar por eso en soledad». Pocas semanas después de su lanzamiento, el proyecto ya había recibido un fuerte respaldo por parte de la comunidad artística, de activistas sociales y de organizaciones sanitarias comunitarias, prometiendo convertirse en una plataforma capaz de derribar prejuicios y fomentar una comunicación abierta. Paralelamente, también se estaba produciendo un programa especial de televisión para recordar y rendir homenaje al legado que Malcolm Jamal Warner dejó tras de sí. No se trata únicamente de una recopilación de los momentos más brillantes de su carrera en pantalla, sino de un auténtico retrato de la persona que fue Malcolm Jamal Warner, un artista polifacético, un padre entregado, un amigo leal y un guerrero silencioso frente a sombras difíciles de nombrar. Entretejidas en la narración, aparecen entrevistas íntimas nunca antes publicadas, imágenes de rodajes cargadas de recuerdos y testimonios sinceros de sus seres más cercanos. Todo ello se funde en un conjunto que revela al público una visión más profunda detrás de la sonrisa cálida y el ingenio que se habían convertido en su sello personal. Los admiradores de todos los rincones también buscaron preservar su memoria mediante homenajes sencillos pero profundamente emotivos. En Nueva York, Los Ángeles, Chicago y muchas otras ciudades, grupos de personas se reunieron para volver a ver sus episodios favoritos, encender velas y compartir historias personales sobre cómo Malcolm les había inspirado en algún momento.
Sin grandes escenarios ni focos brillantes, aquellos encuentros mantuvieron una fuerza de conexión extraordinaria, semejante a la manera en que él supo unir los corazones de millones de espectadores a través de la pequeña pantalla. El legado de Malcolm Jamal Warner no se mide solo en papeles memorables o en premios obtenidos. Permanece vivo en el mensaje sobre la fuerza de la resistencia silenciosa, en el valor de ser fiel a uno mismo y en la importancia de reconocer los cambios en quienes nos rodean. Su historia de vida, marcada por señales desoídas, presiones invisibles y la decisión de guardar en secreto su enfermedad, se ha transformado ahora en una advertencia profunda para todos nosotros. Nunca tengas miedo de pedir atención. No des por hecho que el silencio equivale a paz. Para quienes un día se encariñaron con aquel Theo Huxtable, la imagen de Malcolm quedará grabada para siempre no solo en la pantalla, sino también en sus corazones como símbolo de valentía, bondad y humanidad. Y cuando las luces del escenario se apaguen lentamente y la pantalla se sumerja en la oscuridad, lo que permanecerá no serán los misterios sin resolver, sino un legado vivo e inmortal. Un legado que nos recuerda que cada ser humano alberga una historia digna de ser escuchada y apreciada. Si hay un mensaje de alerta que se desprende de su vida, es precisamente este: no permitamos que las batallas silenciosas se conviertan en la despedida final. Hablemos, escuchemos y rompamos juntos el cerco del silencio antes de que arrebate otra vida valiosa. Si compartes esta emoción y deseas difundir el mensaje, pulsa me gusta para mostrar tu apoyo. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte las próximas historias especiales que traeremos. Cada interacción tuya es un enorme aliento para que sigamos buscando y contando relatos que merecen ser escuchados. Todos los análisis y comentarios de este vídeo se basan en la información disponible en el momento de su producción y pueden variar con el tiempo. Todavía quedan muchas cosas por descubrir, historias de resistencia, de legado y de verdad. Dedica un momento a explorar los vídeos recomendados ahora mismo, porque quizás la próxima historia abra una perspectiva en la que nunca habías pensado.